Hola, ¿qué tal? Otra vez Sama aquí, de Sama Viajes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un destino. Ya hemos dado algunos tips de viaje, un tip sencillo, un tip un poquito más largo, etcétera. Hoy vamos a hablar de un destino, pero no va a ser un destino singular. Vamos a hablar de un destino amplio. Vamos a hablar de Europa. Europa creo yo que es uno de los destinos que seguramente a más personas les interesa como un todo, ¿no? O sea, hablar de Europa es hablar de un destino, vamos a decir, amplio. No es tan grande cuando ustedes revisan un poquito lo que es el mapa. Europa como tal no es tan grande. Tiene muchos países, eso es bueno porque puedes visitar varios países que están relativamente cercanos. Y la otra ventaja es que Europa como tal, pues tiene un convenio en el cual pues las fronteras son prácticamente nulas, ¿no? Es decir, tú puedes pasar de un país a otro sin ningún problema, sin tener que estar pasando por una aduana, sin tener que hacer muchos trámites, etcétera, ¿no? Incluso lugares específicos donde ustedes van y la frontera como tal, pues es simplemente una línea, como debería de ser en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, aquí sí se logra. Entonces Europa como tal es un destino muy interesante, sobre todo para la gente obviamente de aquí, de México, de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque pues tiene una cultura muy vieja, muy antigua, vamos a decir vieja en lugar de vieja vamos a decir antigua, una cultura antigua donde pues sabemos que las personas que llegaron, viajaron hacia lo que es América hoy en día, venían de allá y trajeron mucho de su cultura para acá y aquí se mezcló con la nuestra, etcétera, etcétera. Pero bueno, a la gente nos gusta ir a Europa porque tienen una forma de vivir de cierta forma distinta, ¿no? Eh, la comida, mucha de la comida de allá es distinta a la que tenemos nosotros. Obviamente la forma de vida, el ordenamiento de las cosas y demás, siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Nos gusta ir, visitar y conocer un poquito de cómo está todo ordenado, cómo son las cosas allá. Después regresamos y hacemos lo mismo de siempre cuando regresamos a nuestros lugares de vivienda, ¿no? Sería interesante que vayas, conozcas y después trates de implementar ciertas cosas acá sin parecer una persona pesada, ¿no? No, es que allá sí y aquí no hacen nada. No, bueno, habrá que tratar y habrá que hacerlo. Entonces, Europa. En Europa, ¿qué es lo que ustedes pueden visitar? Obviamente pueden visitar países como sería España, podrían visitar Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Italia. ¿Qué más? ¿Qué más podrían visitar? Pues obviamente todavía podrían visitar el Reino Unido antes de que se convierta completamente con el Brexit en una región totalmente distinta, ¿no? Entonces todavía hay ese paso libre hacia el Reino Unido. Entonces hablemos un poquito de lo que podríamos visitar en Europa. Y esto hablemos también de cómo ir a Europa. Hay dos formas generales que ustedes saben y conocen y muchas veces se preguntan por muchos canales, Facebook, Instagram, etcétera. Preguntamos, ¿debo de ir a Europa por mi cuenta o debo de ir en un tour? Yo te diría que depende mucho de cómo te guste viajar y qué te guste hacer y qué es lo que quieras hacer, ¿no? O sea, si tú quieres o buscas si buscas un viaje que sea pues para conocer lo más posible, yo te recomendaría un tour. Si tú buscas un viaje para ir de primera vez y nada más sacarte la foto, pues a lo mejor podrías ir de manera individual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tú buscarte todo y así. ¿Por qué lo digo así? Bueno, un tour.
sobre todo, y esto es para las personas que es su primera vez en ir a Europa, y esto es bien importante, es distinto decir, bueno, voy a ir por primera vez a Europa, voy a ir a otra vez a Europa a cierto lugar que conocí y que me gustó. Si tú vas por primera vez a Europa, como decía, la región como tal en tamaño no es tan grande. Eso te da la ventaja de que tú puedes visitar varios países de manera, digamos, de cierta manera rápido y no es tan cansado visitar tantos países si lo haces de una manera adecuada. ¿A qué me refiero? Bueno, si tú vas por primera vez, seguramente pues necesitarás como conocer un poquito de los alrededores. Entonces, el primer punto de por qué ir en tour y por qué no ir, digamos, de manera solitaria o armar tu paquete, sería porque te vas a ahorrar mucho tiempo de estar teniendo que buscar primero, pues, el lugar a donde vas a ir. Luego, cómo se conecta con el siguiente lugar. Luego, el buscar en dónde quedarte y buscar que donde te quedes quede de cierta manera cerca de las atracciones que quieras ver. Luego, investigar todas las atracciones que quieras ver y armar tu plan, ¿no? Entonces, de esa manera tú te estás ahorrando tiempo. Vamos a decir, te sale más barato ir por tu cuenta, armar tu paquete que ir en un tour. Tampoco lo es tanto, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros vemos el costo del tour y dice, no sé, el tour cuesta $3,000. Y tú dices, oh, $3,000 es bastante. Prefiero irme por mi cuenta y hacer todo yo, ¿no? Entonces resulta que tú armas tu ida y pues sí, empiezas a ahorrar o ver que es distinto, ¿no? Y dices, mira, aquí me sale, eh, ah, los aviones. Aviones entre los diferentes países me pueden salir hasta en un céntimo. Perfecto, oye, un céntimo, el tour estaba súper carísimo, porque aquí me voy a gastar solamente un céntimo en hacer en comprar un avión, un boleto de avión. Bueno, si es un céntimo, más los impuestos, más algo que no tomamos mucho en cuenta es el transporte del aeropuerto al lugar donde vas. Luego no es un céntimo, luego te sale más caro ese transporte del lugar, del aeropuerto al lugar donde vas. Y eso es algo que nadie te lo dice, normalmente no es algo que tomes mucho en cuenta. Y hay que verlo, ¿no? Son esos tipos de gastos que hasta que estás allá te das cuenta y que la verdad es que es padre, ¿no? Es padre ir a la aventura y darte cuenta y enterarte y tal. Pero volvemos a lo mismo, depende de qué es lo que quieras. Si tú quieres ir y disfrutar desde el primer momento y conocer desde el primer momento y digamos de cierta forma no estresarte, porque sí, si vas tú y armas tus cosas y tal, la verdad es que es un poco más estresante porque pues hay cosas que no puedes planear desde cero, ¿no? O sea, hay cosas que siempre te vas a sorprender y como te decía de inicio, sí es estresante, después es una experiencia, es padre, pero mientras lo estás viviendo, luego te quita de disfrutar algunas cosas, ¿no? Entonces, eso podría ser. Entonces tú empiezas a ver que empiezas a ahorrar y dices, mira, al final mi viaje de aquí a allá y con todo lo que yo planeé, me va a salir en lugar de $3,000, me va a salir en $2,500. Me estoy ahorrando $500 que en general, oye, $500 para una persona, pues no es tan poquito, ¿no? Es bastante y dices, bueno, eso me lo puedo gastar en otras cosas. Pero resulta que, eh, pues no tomas en cuenta que el traslado del lugar al aeropuerto y viceversa. Y hay que tomar en cuenta otra cosa, o sea, los tiempos. Los tiempos de traslado pueden ser muy distintos si tú lo haces en un tour a que si tú lo haces de manera singular, ¿no? Entonces, toma eso en cuenta, velo y yo te diría, si es tu primera vez y no eres una persona tan aventurera, búscate un tour, sácate de problemas y hay muchísimos, pero ustedes no tienen ni idea de la cantidad de tours que hay hacia Europa y que aparte en, no sé, 20 días,
15 días, puedes tú disfrutar y viajar y conocer por lo menos unos 5 países, ir. A lo mejor dicen, no, es que sabes que tú eres apresurado. Sí, puede ser que sea apresurado. Puede ser que no te quedes a ver todo lo que podrías ver si fueras por tu cuenta. Pero vas a visitar más lugares. Te van a explicar los lugares rápidamente, entonces tampoco es que necesites como que quedarte a ver y tal. Vas a ver y vas a conocer, lo vas a entender, le vas a preguntar a tu guía. Te va a decir, ¿sabes qué? Así, 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 esto pasó aquí, esto es acá, aquí puedes ver esto y no necesitarías tantísimo tiempo. Ahora, la otra cosa, esto yo les estoy diciendo, un tour a Europa ideal para cuando ustedes van por primera vez. Vas la primera vez, tomas un tour a Europa, visitas, supongamos, un tour. Llegas a Madrid, de Madrid te pasan a Londres, de Londres visitas Londres, luego te llevan a París, de París te llevan a Brujas, de Brujas te llevan a Ámsterdam, de Ámsterdam te llevan a Frankfurt, de Frankfurt te llevan a Heidelberg, luego a Zúrich, luego Lucerna, luego Milán, luego Venecia, luego Florencia, luego Roma, luego Pisa, luego Niza, luego Barcelona, Zaragoza y Madrid. ¿Ok? Todos estos lugares los visitas en 21 días. Entonces, obviamente, pues es un tour que es con movimiento, ¿no? Te tienen visitando un lugar y luego visitando otro, te llevan de aquí a allá. Tienes un guía, eso es bien importante, tienes un guía que te va diciendo, ¿sabes qué? Aquí vamos a visitar esto, tomen en cuenta esto y así. Ahora, eso es bueno en un tour, que te lleve a diferentes lugares y que puedas tú conocer varias cosas. Vas, conoces, tomas el tour de 21 días, conoces estos lugares y dices, ¿sabes qué? Me quedó esa espinita de que visitamos Ámsterdam, me gustó el ambiente de Ámsterdam, pero no pude hacer un poco más. Y yo no sabía que existía Brujas y me pareció un lugar de cuento de hadas. Ay, ¿sabes qué? Nunca había escuchado a lo mejor de Lucerna, ¿no? Y cuando fui, la verdad es que me gustó bastante y, y quisiera volver. Ahora, para tu segunda ida a Europa, ahora sí tú por tu cuenta puedes decir, ¿sabes qué? Ya fui, ya conozco, ya reconozco los lugares que me van a interesar todavía más. Me voy directo a ellos. Me voy a Ámsterdam, a Brujas, a Lucerna y a lo mejor me pongo a la aventura y conozco un lugar extra más. Un lugar que no visité en el tour, pero que me dijeron que también está muy padre y ahora yo ya sé cómo es el movimiento en las ciudades de allá, ¿no? Y es que al final de cuentas es conocer un poquito de cómo se mueven las cosas del otro lado. Porque pues volvemos a lo mismo, de aquí, de México y Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a muchas cosas y decir, bueno, llego en el momento exacto y a lo mejor va a tardar unos 3 minutos más en salir el autobús, no pasa nada. Te das cuenta estando allá que si dicen una hora, es una hora. Y a esa hora tienes que estar y si te tardaste un minuto más, pues a lo mejor ya no alcanzaste. Entonces, es reconocer esa cultura, reconocer la forma que se hacen las cosas allá y adaptarse, ¿no? Y que si vas en un tour es mucho más fácil que te adaptes a que si vas tú por tu cuenta y que pierdas a lo mejor un vuelo, un autobús, etcétera, porque no calculaste bien el tiempo en poder llegar. Y les decía, la cultura latinoamericana en general es calcular muy mal los tiempos, la verdad. Yo me ha tocado convivir con muchas personas que llegan tarde. Y la verdad es que, seamos honestos, la gente no es que quiera siempre estar llegando tarde. La verdad es que no sabemos medir nuestro tiempo, no consideramos las cosas que van a pasar o que están pasando que nos van a hacer que nos tardemos más. Si dice alguien, no, pues voy a salir a esta hora, sí, salgo a esta hora. Entonces a esta hora me empiezo a preparar rápidamente para salir. No, pues ya es un tiempo más que no consideraste.
o que va a haber un traslado y que no considere el tráfico, etcétera. Entonces, todo eso es algo que tienes que tú ver cuando ahora vas para allá y quieres hacer un viaje, digamos, armarlo por ti mismo. Entonces, lo ideal del tour es cuando vas por primera vez, tomas un tour, te llevan a todos los lugares y estás pendiente y estás atento de cómo son las cosas allá. Hoy llegué al aeropuerto y del aeropuerto a la ciudad son 30 minutos. ¿Por qué? Pues porque los aeropuertos no están dentro de la ciudad normalmente. No es como en la Ciudad de México que está el aeropuerto dentro de la ciudad. No es así en todos lados. De hecho, en casi ningún lado es así. Entonces te das cuenta que efectivamente tienes que trasladarte del aeropuerto a la ciudad y que pues hay algunos servicios, pero no todos son tan baratos y que no todos son tan fáciles, ¿no? Y que si tú tomas un vuelo, a lo mejor por ahorrar, que llegas allá a las 3 de la mañana, a lo mejor a las 3 de la mañana no vas a tener manera de llegar del aeropuerto a tu hotel. Y es algo que también habría que considerar y que a lo mejor por ser tu primera vez allá, pues no lo tomaste en cuenta, ¿no? Pensaste que era a lo mejor como en tu ciudad, si vivías en Ciudad de México, que estaba ahí a unos escasos pasos de la ciudad, salías y tomabas el tren, el metro, y te llevaba donde tú quisieras, que salías y estaban los montón de taxis ahí, pero resulta que llegas a Frankfurt y no está dentro de la ciudad, no tiene un montón de taxis ahí esperándote, los transportes tienen sus horarios y los horarios no son tus horarios, entonces tienes que esperar, ¿no? Entonces es parte de cómo ir a Europa, ¿no? Entonces, ¿qué deberías obviamente de visitar en Europa? Bueno, eso ya depende mucho del gusto de cada quien. A muchas personas obviamente les llama mucho la atención visitar París. ¿Por qué? Pues por toda la cantidad de cultura que sale de París, ¿no? Todo lo que se habla de París, la cantidad de películas, etcétera. ¿Y cuántas películas hemos visto, por ejemplo, que sean de Brujas, este país de Bélgica? Que diga, esta ciudad de Bélgica. Muy pocas, ¿no? Muy pocas, en muy pocas películas hemos visto brujas. Yo recuerdo solamente una donde hay unos asesinos que están en brujas. Pero tampoco es que muestren lo bonito y lo encantador, vamos a decir así, de encantador de una ciudad como Brujas, que es una ciudad tal cual, un cuento de hadas, ¿no? Que si tú vas y lo visitas, puedes sentirte en ese cuento de hadas. Para las mujeres, obviamente, eso es sumamente padre. Para los hombres, el llevar a una persona a la que sabes que le va a gustar, pues también debe ser muy padre, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando lo visité, a mí me gustó mucho combinar, visitar, ver y son lugares bonitos en general que tú podres caminar y disfrutar, ¿no? Disfrutar de estar ahí, disfrutar de los paisajes, disfrutar de los lugares, la arquitectura. Si eres arquitecto, por ejemplo, seguramente te llamará la atención ver estas casitas de tipo, eh, no sé, casitas de muñeca con colores y así, entonces está muy padre, ¿no? Y bueno, es uno de los lugares a visitar. Obviamente, si tú vas a Europa, yo te diría, no dejes de visitar Roma. Roma es una de esas ciudades que tiene muchísimas cosas que ver. Y de hecho, en la mayoría de los tours toman en cuenta eso y en Roma tomas a lo mejor 2 o 3 días y un día te muestran, no sé, un tour rápido de la ciudad y el siguiente día tienes día libre. Entonces puedes hacer esa visita que tú quieres hacer al lugar que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, quieres ir al Vaticano porque te emociona toda esta parte de cultura de la iglesia. Bueno, pues vas al Vaticano, disfrutas, ves, a lo mejor te toca ir a ver una misa del Papa, etcétera. O eres una persona que te gusta todo lo que es la parte de historia, entonces visitas en Roma todo lo que es la parte donde están los arcos,
el Coliseo, no sé, o sea, tienes muchísimas cosas que ver. Entonces, por eso yo les comento, ¿no? También el tomar un tour podría ser una gran ventaja. Ahora, les decía, hay muchísimos tours para que ustedes puedan tomar una decisión. ¿Cuál tour vas a tomar tú? Toma en cuenta cuáles son tus gustos, qué es lo que quieres hacer cuando llegues a Europa. ¿Quieres ir tomarte la foto, no sé, en la Torre Eiffel? ¿Quieres ir tomarte la foto en el Coliseo o en la Torre de Pisa? Bueno, entonces ya consideras, ¿sabes qué? Quiero ir a París para ir a la Torre Eiffel, quiero ir a Roma para ir a ver el Coliseo, quiero ir a Pisa para ir a ver la Torre de Pisa, y de ahí en fuera pues sorpréndeme, ¿no? ¿Y cuántos días tengo disponibles? Pues tengo disponibles a lo mejor 15 días. ¿Cuántos de esos días vas a poder? Porque ahora, ese es otro punto. Si tú vas a ir a Europa, ten en cuenta que tu viaje de ida y de regreso te equivale a un día. Entonces 12 horas de aquí para allá, 12 horas de allá para acá, un día que pues no es que lo pierdas, pero es un día que no vas a disfrutar en sitio. Entonces, si ya vas a hacer un viaje que todo un día no vas a disfrutar el sitio, pues tiene que ser un viaje largo, ¿no? Tiene que ser un viaje que te dé esa tranquilidad y posibilidad de conocer un poco más, ¿sí? No es lo mismo que si nosotros vamos a una playa cercana, pues en una playa cercana nos vamos 3 días, regresamos y listo. Fuimos, llegamos allá en 3 horas, nos hospedamos tal y tal y estuvimos todo el primer día en la playa, el segundo e incluso una parte del tercero y disfrutamos, ¿no? Aquí si tú ya vas a tomarte el tiempo de 12 horas de viaje para llegar al destino, pues qué mejor que sean más días para que puedas visitar más destinos. Y eso, créeme que al final te va a redituar porque volvemos a lo mismo. Si tú vas por primera vez y conoces más cosas, pues al final vas a tomar más de eso, ¿no? Vas a nutrirte más de eso, más de la cultura, más de lo que viste, más de lo que sentiste, etcétera, y vas a disfrutar más, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que para un viaje a Europa, pues sí es algo que hay que tomar en cuenta muchos días, ¿no? Y bueno, eso sería todo por hoy. Obviamente, ahorita hablamos del destino Europa como tal. Vamos a hablar posteriormente de destinos específicos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de París, un poquito de París, a lo mejor dar algunos tips de París como tal y algunas cosas interesantes que hay que tomar en cuenta cuando vayan a París. Pero bueno, por ahorita es Europa en general. Tomen en cuenta lo que les dije es de ida, primera vez, yo sugiero un tour, ¿sí? Aparte, los tours normalmente con bloqueo, es decir, los tours que ya están para ciertos días salen más baratos. ¿Por qué? Porque los aviones están negociados, los hoteles están negociados y te aseguro que no van a encontrar muchos aviones de las marcas que se manejan en los tours a los precios que lo pueden manejar en el tour. Entonces, tómenos en cuenta también, ¿no? Economía también es importante y economía también va dentro del tour. Entonces, bueno, por ahora sería todo. Espero que les haya gustado este episodio. Es un poco más largo que los anteriores, pero creo que vale la pena hablar un poquito más de este destino, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más a detalle de algunos otros, pero por lo pronto me despido. Espero que les haya gustado el episodio y espero que regresen por más. Hasta luego.